exposición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva edición del coloquio de astrofísica del grupo de investigación de astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Hoy tenemos el gusto de tener la plática impartida por la maestra en ciencias, Giovanna de los Ángeles Moya Rodríguez, quien hará una breve reseña de toda su vida académica. Estudió la licenciatura en física con orientación en astrofísica en la Universidad Central de Venezuela. Acaba de graduarse como maestra en ciencias físico-matemáticas con especialidad en astrofísica en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, y actualmente es estudiante en esta misma institución. Fue estudiante tesista de posgrado del Laboratorio de Física y Computacional del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, de pregrado. Fue profesora contratada de las asignaturas de Física y Laboratorio de Física en la Escuela de Física de la Universidad Central de Venezuela y también fue asistente de investigación en el Laboratorio de Física de Fluidos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es una de nuestras recientes egresadas, destacada en su área, y le cedemos la palabra en su plática. ¿Por qué es necesaria la microturbulencia? Adelante. Hola. Ajá. Bueno, muchas gracias. Esta plática yo la voy a orientar un poco diferente, o sea, para los que estudiaron, por ejemplo, en mi tesis de maestría, vieron que también pues mi tesis es orientada usando microturbulencia en modelos. Aquí vamos a profundizar en cosas que yo mencioné en mi tesis, pero como pues cuestiones de tiempo no se podían explicar tan profundamente, y vamos a ver ciertos temas que yo hablé y otros pues que no hablé. Entonces, este es un pequeño resumen del contenido que vamos a llevar. No se preocupen, no es tan largo como parece, no vamos a estar aquí tanto tiempo. Y lo más importante es que más que quedarse con los tecnicismos, que sí van a haber ecuaciones, sí van a haber términos, quiero que traten de llevarse la idea general de pensar por qué tenemos que colocar, microturbulencia en los modelos que hacemos. Bien, entonces voy a comenzar. Ok. Bien, vamos con esta breve introducción, ¿no? Voy a llevar una historia sobre cómo nosotros podemos describir de manera analítica las líneas espectrales que vemos. O sea, lo que queríamos lograr, el objetivo de científicos del pasado era cómo podemos describir con ecuaciones, de manera analítica y también cualitativamente, las líneas espectrales que vemos, ¿no? Las características que tienen. Podemos ver que las líneas tienen un centro o núcleo y tienen unas alas. Esa es la forma en la que la dividen, ¿no? Como en dos partes. Y eso es lo que se conoce como el perfil o la forma de la línea. Entonces nosotros queremos saber por qué algunas líneas tienen las alas más marcadas, por qué algunas líneas tienen una profundidad mayor, un mayor ancho, son más delgaditas, etc, etc, etc. Todas esas características. Eso es lo que nosotros queremos responder. ¿Por qué las líneas son como son? Bien, para eso, pues en principio se utilizaron las herramientas que se tenían, ¿no? Por eso vamos a ver primero lo que se conoce como un modelo clásico. Fíjense que en ese momento se pensó, bueno, yo tengo un fotón, una onda, interactuando con una partícula cargada, es decir, con un electrón. Eso se parece mucho a lo que ocurre en una antena. Para los que pues, se acuerdan de teoría electromagnética, pues nosotros podíamos describir cómo eran las interacciones cuando llega una onda con los electrones que tienes en una antena. Entonces dijeron, bueno, eso se parece mucho a este fenómeno. Vamos a utilizar teoría electromagnética para tratar de describir lo que está ocurriendo en la interacción de fotones y electrones en el átomo. La idea que tuvieron en ese momento es, tienes una onda, el fotón pasando cerca del electrón, y el campo eléctrico del fotón hace oscilar al electrón, o sea, le entrega energía, que lo hace oscilar. Esa energía hace que el electrón se convierta en una partícula cargada que está acelerada, y por lo tanto puede radiar
o absorber energía. O sea, si él ya está oscilando, como quiere volver a estar estable, emitiría la energía, que ese sería el fotón emitido. Y si está estable y pasa el fotón y lo perturba, él absorbe energía y sería esa absorción que nosotros veríamos, ¿no? Esa es la explicación física que ellos dieron en ese momento. Entonces, a partir de eso, podemos obtener lo que se conoce como el perfil de la línea, que está dada por esta función. Esta función se conoce como el coeficiente de absorción y es una distribución de probabilidad que nos habla justamente de la probabilidad que tiene un átomo de absorber un fotón de una determinada frecuencia. Entonces, el perfil que ellos encontraron es el de un seno amortiguado, donde gamma se conoce como la constante de amortiguamiento clásico y viene dado por esta expresión. Básicamente lo que ellos obtuvieron es, antes de que el fotón interactúe con el electrón, tú tienes una onda sinusoidal, sería la onda del fotón. Después que el fotón interactúa con el electrón, ahora tienes un seno amortiguado o una función seno amortiguado, donde esa energía que falta, por llamarlo así, es la energía que el fotón le ha entregado al electrón. Y este perfil se conoce como el perfil clásico, perfil amortiguado o perfil de Lorentz. Lo pueden encontrar con esos nombres. Bien, pero había un pequeño detalle, y es que se dieron cuenta que algunas transiciones tenían mayor probabilidad de ocurrir de lo que ellos habían esperado. Incluso se dieron cuenta, o sea, que las transiciones tenían diferentes probabilidades. A lo que me refiero es, si por ejemplo tú tienes un electrón en el estado orbital n igual 2 del átomo de hidrógeno, hay aproximadamente 5 veces mayor probabilidad de que absorba un fotón H alfa y haga una transición a n igual 3 a que absorba un fotón H beta y haga una transición directa a n igual 4. Estas diferencias de probabilidades desde el mismo estado inicial es lo que ellos utilizaron, o sea, o introdujeron el valor F o la fuerza del oscilador para intentar dar cuenta de esto. Y lo que se conoce como la probabilidad de absorción lo escribieron en función de este factor F, y este factor F lo colocaron en el perfil de la línea. Y así podían dar cuenta pues, de eso que estaba ocurriendo y que naturalmente en principio no salía. F se puede pensar como el número de osciladores clásicos que representan la oscilación. Es decir, cuánta oscilación yo le estoy metiendo al electrón, cuánto lo hace oscilar el fotón. Eso es lo que está dando cuenta eso. En principio, F se medía en el laboratorio estudiando las transiciones. Y mientras F más cercano fuese a 1, más probable era la transición. Bien, y ahora vamos al modelo cuántico. Mucho tiempo después, ya con el desarrollo de la mecánica cuántica, y muy importante su asentamiento, entonces se tomó otro punto de vista para tratar de entender la interacción entre los fotones y los electrones del átomo. En este caso, se partió del principio de incertidumbre de Heisenberg. Fíjense que nosotros, el principio de incertidumbre, lo que nos dice es, bueno, tú tienes un electrón en un estado orbital y ese electrón pasa en ese estado orbital un tiempo finito. Por lo tanto, tú no puedes conocer con infinita incertidumbre el tiempo y la energía del orbital. A partir de ahí, pues definimos el delta T, que es el tiempo de vida específico para el nivel J, y gamma J es el tiempo de vida recíproco del nivel. A partir de esto, obtuvieron una expresión para el perfil de la línea, que viene dada por esta expresión que está acá, donde sigma J lo podemos escribir en función del coeficiente de transiciones espontáneas de entre el nivel, de todos los niveles de J a los demás niveles, en este caso llamados I. Este es uno de los coeficientes de Einstein. Esto es estrictamente cierto para cuando no tienes campo de radiación, pero dato, en las atmósferas, como tienes un campo de radiación bastante intenso, en realidad esta sería la expresión correcta, tomando en cuenta los coeficientes, todos los coeficientes de Einstein. Fíjense que esta expresión
tiene la misma forma que vimos anteriormente para el perfil clásico, con la única diferencia que donde estaba gamma minúscula ahora tenemos gamma mayúscula. O sea, gamma nos está dando ahora cuenta de esas diferencias de probabilidades que antes pues colocábamos con la fuerza del oscilador. Y por supuesto ahora podemos obtener una expresión para la fuerza del oscilador en función de uno de los coeficientes de Einstein. Por cierto, un dato por allí, a veces cuando hablan del perfil amortiguado, perfil de Lorentz, a veces hablan de ¿no? De la versión cuántica. Lo que pasa es que como tiene la misma forma que la versión clásica, pues a veces también le llaman el perfil amortiguado. Pero son detalles que pueden encontrar. Bien, entonces ya hemos logrado entender cómo funciona el ensanchamiento natural de la línea, o sea, propio, el que ella tiene, sin que tú tomes en cuenta ningún otro fenómeno externo que pueda estarlo afectando. Porque fíjense que lo que vimos es el ensanchamiento por una naturaleza propia del átomo, que el átomo tiene propiedades cuánticas. Entonces, cuando tú observas una línea, en realidad el átomo no está estático, el átomo se está moviendo. Y por lo tanto existe un corrimiento Doppler en frecuencia a lo que tú observas si eres un observador fijo, que no se está moviendo. Si suponemos que los átomos tienen una temperatura T y siguen una distribución de velocidades maxwelliana, entonces esta es la probabilidad de encontrar al átomo con una velocidad entre sí y sí más de sí. Ahora, si tú quieres obtener el perfil real de la línea, lo que tienes que hacer es convolucionar esta función con la función de ensanchamiento natural. Y así es que vas a obtener el verdadero, por decirlo de esa manera, perfil de la línea. Para hacerlo vamos a definir el ensanchamiento Doppler de esta manera y vamos a definir otras cantidades. Esto es para la hora de hacer el cálculo y llegamos a una expresión para el coeficiente de absorción de la línea o perfil de la línea. Esta función h es una función muy importante que se conoce como la función de Voigt. Y es importante porque permite reescribirla de esta manera. El primer término que tienes aquí, que es la exponencial, fíjense que si nosotros tomamos una velocidad, vamos a llamarla v estrella, ¿no? En v estrella ambos términos son iguales. Entonces, si tú colocas una v menor que v estrella, domina el término de la exponencial. Cuando tienes una velocidad mayor a v estrella, la exponencial decae rápidamente a cero y domina el otro término. Esto lo que nos está indicando es que en el centro de la línea, donde domina la exponencial, domina el ensanchamiento Doppler, mientras que en las alas de la línea domina el perfil amortiguado, o sea, está determinado por el perfil. Excelente. La función de Voigt nos ha ayudado de manera cualitativa a entender la forma de las líneas que observamos y además tenemos una expresión cuantitativa. Les parece que todo va muy bien. Bien, para seguir explicando lo que viene, hay que hablar un poquito, no voy a profundizar demasiado, entonces sería muy, muy extenso, pero sí un poquito sobre lo que se conoce como el equilibrio termodinámico local, o LTE, por la abreviación en inglés de Local Thermodynamic Equilibrium, ¿no? Entonces, para tú tener equilibrio termodinámico local, hay una serie de exigencias. Primero, tú necesitas que los gradientes de temperatura y densidad sean lo suficientemente pequeños, que la densidad sea lo suficientemente grande para que las colisiones mantengan las funciones de distribución del material en equilibrio y para que el material sea aproximadamente homogéneo a lo largo del camino libre medio de las partículas y que a lo largo de esa localidad, ¿no? del camino libre medio, tú tengas las funciones de distribución que tendrías en equilibrio termodinámico. De ahí del nombre de local. Bien, entonces estas condiciones definen lo que nosotros llamamos el LTE. El LTE se caracteriza por tener el equilibrio de la ecuación de excitaciones de Boltzmann, la de ionización de Saja y la distribución de velocidades maxwellianas. Y esto se conoce como las condiciones macroscópicas o las condiciones desde el punto de vista macroscópico. Ahora, también existe lo que se llama las condiciones microscópicas, que es que tú tienes que exigir
que todos los procesos atómicos de manera detallada estén en equilibrio con el proceso contrario. Es decir, si tienes un proceso atómico de A a B, tiene que estar en equilibrio con BA. Por ejemplo, la emisión y absorción de fotones de cada frecuencia que tú estás teniendo en la atmósfera, por ejemplo. Bien, entonces les dije que iba a ser breve, ¿no? Que no íbamos a estar todo el tiempo aquí. Esto por ahora es lo que necesitamos saber para entender lo que veremos de LTE. Bien, ahora, aquí hay que hablar un poco de lo que ocurre en el lado teórico y lo que ocurre en el lado observacional, porque ambos van de la mano. Fíjense que en un principio surge lo que se conoce como el concepto de ancho equivalente. Y surge porque para estudiar los perfiles de línea de manera observacional, tú necesitas espectros de muy buena calidad, lo cual podías conseguir en esa época para estrellas muy brillantes. Pero para estrellas débiles tenías que dejar la apertura del espectrógrafo mucho tiempo abierta para que entrara la mayor cantidad de luz, y entonces perdías resolución. Y tal como lo he leído que describen algunos autores, terminas teniendo una mancha, por decirlo así. Por lo tanto, se empezó a trabajar con el ancho equivalente, que era dibujar esta caja, ¿no? Este rectángulo que encierra todo el área de la línea, y de ahí el nombre de equivalente. Y lo que está definido en función del flujo del continuo adyacente a la línea y el flujo de la línea. Bien, entonces, si nosotros estamos observando o midiendo anchos equivalentes, entonces necesitamos obtener expresiones analíticas para el ancho equivalente, ¿no? Porque tenemos que comparar teoría con observaciones. Así que la idea era obtener cómo cambia el ancho equivalente a medida que tú tienes átomos que absorban o emitan fotones, que es lo que nos diría cómo cambia la línea a medida que yo tengo pues más iones o átomos que produzcan esa línea. Para hacer los modelos analíticos, pues se tuvieron que hacer suposiciones, porque si no resolver las ecuaciones es bien difícil, ya vamos a hablar más de eso. Las suposiciones que teníamos que hacer fue primero LTE obligatorio. En principio también se hicieron suposiciones de atmósfera plano paralela, atmósfera gris, porque tú puedes escribir la función de fuente en la ecuación de transferencia de radiación como la función de Planck para de la temperatura, de la opacidad, de la profundidad óptica del continuo. Y otra aproximación que puedes hacer es escribir la función de Planck como una función lineal de la profundidad óptica del continuo. Usando esas aproximaciones podemos llegar a expresiones para la función, para el flujo de la línea emergente y para el flujo del continuo adyacente a la línea. Y con eso podemos obtener el ancho equivalente, una expresión para el ancho equivalente. Una expresión similar a esta. Aquí la he simplificado porque van varias constantes por allí, pero lo que nos interesa es ver esto. Beta 0 en esta expresión es proporcional al número de átomos absorbentes, ¿no? Que no los confunda el término. Absorbente se refiere a los átomos que pueden tanto absorber como emitir fotones. Pero por cuestiones de que muchos de estos cálculos fueron hechos en principio tomando la absorbencia, pues lo dejan con ese nombre. Pero también funciona para la emisión, es igual. Bien, entonces, en esta expresión nosotros podemos llegar a varios casos. Si beta 0 es mucho menor que 1, que sería en el caso en el que tenemos pocos átomos absorbentes, entonces el ancho equivalente es una función lineal de beta 0, ¿no? Del número de átomos absorbentes. Si beta 0 es mucho mayor que 1, entonces el ancho equivalente es proporcional a esta expresión, y en el caso en el que ya tengamos demasiados átomos absorbentes, podemos aproximar la función de Voigt a la expresión del perfil amortiguado, por lo que vimos anteriormente, y entonces el ancho equivalente sería proporcional a la raíz de beta 0.
Bien, entonces podemos graficar el ancho equivalente en función del número de átomos absorbentes y obtener lo que se conoce como una curva de crecimiento, que es justamente esa variación. Fíjense que inicialmente es lineal, como vimos, o sea, si tú tienes pocos átomos, pones el doble, entonces el ancho equivalente aumenta el doble. Luego la curva entra a un punto que se llama constante o de saturación, que es este, y a medida que tú tienes más y más y más átomos, entra en juego algo que se conoce como el ensanchamiento por presión o por colisión, que eso lo que es que cuando tienes muchos átomos, pues aumenta la probabilidad de que ellos colisionen, lo cual perturba los niveles de energía pues, de los átomos. Y si son iones, pues al estar tan cerca, el campo eléctrico de uno perturba el del otro, y así perturban los niveles de energía. Y eso es un tipo de ensanchamiento que sufren las líneas. A mí también me gusta mucho esta gráfica porque ilustra lo mismo que la curva de crecimiento, pero no sé, me parece un poco más visual. Si se fijan, esto es como si viéramos la mitad de la línea. Entonces, si se fijan, al principio, cuando tenemos un valor pequeño de beta 0, entonces poco a poco el centro de la línea va creciendo hasta que llega un punto en que se satura, que llega a lo que se conoce como la profundidad máxima que puede alcanzar la línea, y las alas, fíjense, que al principio son transparentes a la radiación, o sea, no van creciendo mucho a medida que yo pongo átomos, pero llega un punto en que ya el centro está saturado, las líneas todavía son transparentes, y eso es esta parte constante. Pero luego a medida que yo coloco más átomos, entonces las alas empiezan a crecer bastante, aumentando otra vez el ancho equivalente. Entonces, si se dan cuenta, esta es una representación de lo mismo que tenemos acá, pero viendo a una línea. Bien. Sí. Ah, sí. Este es RNU, que es el cociente entre el flujo de la línea y el flujo del continuo, y este, si no recuerdo mal, es nu, efectivamente, sí, es nu, es la frecuencia. Estamos graficando flujo, pero normalizado en función de frecuencia. Pero esta es una línea, o sea, esta es la mitad de una línea. O sea, que la línea va de 1, 2, 3, 4, está relacionada Con mi R. porque nu. Ah, sí, claro, sí. Sí, claro, esto es R de nu, que es como le digo, el flujo de la línea entre el flujo del continuo para cada frecuencia. Porque el flujo del continuo adyacente a la línea es F de nu entre el flujo del continuo adyacente a la línea de F de nu. Eso es lo que definen como R de nu o flujo residual, que también se encuentra en los libros. Bien, entonces hemos obtenido la curva de crecimiento teórica. Ahora queda comparar con las observaciones. Bien, entonces para eso pues hay que comparar con la curva de crecimiento observacional. Por lo general, en la ordenada de la curva de crecimiento teórica, la abrevié de esta manera por comodidad, se coloca el ancho equivalente, el logaritmo del ancho equivalente entre el ensanchamiento Doppler, delta nu d. Y tú puedes reescribirlo para que te quede el logaritmo del ancho equivalente entre la longitud de onda, con este término extra. Donde en este término, sigma 0 es la velocidad total de los átomos. El asunto es que en la curva de crecimiento observacional, tú graficas en la ordenada el logaritmo de W entre lambda. Entonces, es como si este término, de cierta manera, sobrara. El asunto con este término es que la diferencia entre las curvas, o sea, este valor, por lo general era mayor que la velocidad térmica más probable. O sea, no podían atribuirlo a alguna interacción térmica, o quizás no están midiendo bien la temperatura de la región en la que se forma la línea, etc., etc., etc.,
porque había mucha diferencia con lo esperado en ese sentido. Así, bueno, esta es una forma de deducirlo, pero en realidad los primeros en darse cuenta de este problema fueron Struve y Elvin en su trabajo del 1934, donde ellos justamente hicieron esto, ¿no? Tenían las curvas de crecimiento teóricas y midieron las curvas de crecimiento observacional para varias estrellas. Y para algunas de ellas encontraron que estas curvas no se correspondían. O sea, había una diferencia en el eje de las ordenadas entre estas curvas. Y lo cual hacía que los valores de una pues no fueran los valores exactos que tiene la otra. Tenían como que subirlas para que se pudieran corresponder. Bueno, aquí en la gráfica lo que les coloco son dos de las estrellas en donde Struve y Elvis encontraron estas anomalías, por decirlo de esa manera, que una es Epsilon Aurigae y la otra es 17 Leporis. Estas son curvas de su artículo. Entonces ellos elaboraron una hipótesis para tratar de entender o de explicar los resultados que estaban obteniendo. Y lo que dijeron fue, bueno, los átomos tienen una componente de velocidad extra que no es solo la velocidad térmica. En ese momento ellos lo llamaron velocidad de turbulencia. Hay que aclarar aquí, un poco entre paréntesis, que aunque se lo llamaron velocidad de turbulencia, no se referían a la turbulencia desde el punto de vista hidrodinámico. Simplemente dijeron, hay otra cosa, hay otra velocidad allí que no sabemos exactamente qué es, pero ahí hay otra cosa aparte de la velocidad térmica. Vamos a llamarlo velocidad de turbulencia. También tomen en cuenta que para esa época, o sea, en 1934, no estaba tan desarrollado el concepto de turbulencia que se tiene hoy en hidrodinámica, por ejemplo. Pero sí quédense con eso, que incluso hoy en día, aunque se llama microturbulencia, macroturbulencia, etc., etc., no es turbulencia en el sentido hidrodinámico, es otra cosa. Ya vamos a ver, discutir un poquito eso con más detalle. Entonces ellos hicieron esta suposición, tenemos otra velocidad y por facilidad la siguiente suposición que hicieron es que también tiene una distribución de velocidades maxwelliana. Esa suposición, vamos a decirlo así, es pura conveniencia, porque de esa manera tú puedes convolucionar de una manera sencilla la distribución de velocidades térmica de Doppler con esta distribución de velocidades de turbulencia. ¿Saben? Ya solo después tienen que hacer la integral del producto de las dos probabilidades y van a obtener la probabilidad de que el átomo pues tenga una velocidad dada por la combinación de las dos velocidades, que eso es justamente lo que tenemos aquí. Que entonces ahora los átomos van a tener una velocidad combinada de la velocidad térmica y la velocidad de turbulencia. Básicamente tienen una nueva distribución gaussiana, solo que ahora la velocidad promedio va a ser esta. Entonces, esta nueva velocidad sigma 0 es la que nosotros deberíamos colocar en vez de solo la velocidad térmica, porque ahora esta sería la verdadera velocidad total que tendrían nuestros átomos. Bien, bueno, aquí entrando un poquito más en detalle, como ven, Struve y Elvis hablaron de velocidad de turbulencia y la definieron así, velocidad de turbulencia. Pero ya el término microturbulencia vino después, en 1950, por el trabajo de Rubel, donde para ese momento ya habían varios autores o mucha gente que utilizaba lo que habían introducido Struve y Elvis para intentar hacer el análisis de sus curvas de crecimiento y posteriormente de los espectros, cuando ya pudimos comparar espectros. Y se dieron cuenta que había ocasiones donde el ancho equivalente aumentaba mucho y el perfil de la línea también cambiaba, pero había otras ocasiones donde el perfil de la línea cambiaba pero no aumentaba mucho el ancho equivalente. Así que Rubel lo que hizo fue estudiar distintas longitudes o tamaños del elemento turbulento para ver qué pasaba. Y la conclusión a lo que llegó es que solo los movimientos turbulentos de pequeña escala causan cambios, o sea, cambios significativos en el ancho equivalente. Y de allí tuvimos la división entre macroturbulencia, que es cuando la longitud del movimiento turbulento es mayor que el camino libre medio de los fotones,
y microturbulencia, pues cuando es menor al camino libre de los fotones, que en estos casos donde veríamos cambios significativos en el ancho equivalente. Bien, por supuesto, como se pueden imaginar, el tener que introducir un término para que las observaciones y la teoría concuerden es algo que a la mayoría no le va a gustar. O sea, como científicos, tienes que colocar eso, invocarlo o ponerlo para que te puedan dar las cosas. Eso no nos gusta. Entonces, por supuesto, habían personas que dijeron, no, eso no podemos trabajar así. Por lo cual, cuando a ti te ocurran esas cosas, lo primero que haces es observar las aproximaciones que hiciste y decir, estas aproximaciones están cayéndose, o sea, están dejando de servir, hay que revisarlas. O sea, si yo no puedo representar lo que estoy observando, porque mis aproximaciones ya no son válidas. Así que comenzó con lo que se conoce como la revisión de la suposición. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahorita. Especialmente, la suposición más señalada es la de LTE, o fue la de LTE, por una razón muy simple. Vamos a ver que el LTE de cierta forma se cae en la atmósfera. Fíjense, a ver, la forma más sencilla de verlo, en mi opinión, es así. El simple hecho de que podamos observar la estrella, que nos llegue radiación de la estrella, significa que hay fotones que están escapando de la estrella, ¿no? Y están llegando a nosotros. Fino. Pero, ¿qué pasa con la condición microscópica del LTE? Yo les dije que los procesos tienen que estar en equilibrio. Eso significa que tanto los procesos radiativos, que son los que implican partículas y fotones, como los procesos colisionales, que son los que implican partículas y partículas, tienen que estar en equilibrio, cada uno detalladamente con su contrario. Es decir, por ejemplo, en los procesos radiativos, si yo tengo un conjunto de fotones que emite, un conjunto de átomos que emiten fotones de una frecuencia, también tengo que tener un conjunto de átomos similar que absorba esos fotones. De esa manera los procesos están en equilibrio. Eso es lo que yo he estado exigiendo en el LTE. Sin embargo, si yo puedo observar los fotones, significa que hay un conjunto de átomos que están emitiendo fotones y esos fotones no están siendo absorbidos, porque están escapando de la estrella y llegando a nosotros. Eso corresponde a lo que se conoce como una desviación del LTE. O sea, el LTE nos deja de servir en la atmósfera. Así que pues hay que quitarlo. Y ahora nos tocaría hacer modelos no LTE, o como lo van a conseguir en la literatura, NLTE. En estos modelos, pues lo obligatorio es quitar la suposición de LTE, quitar todas las demás suposiciones que vimos. Eso no es tan obligatorio porque los primeros modelos no LTE que salieron seguían siendo plano paralelos y algunos incluso gris. Pero lo más importante era quitar la suposición de LTE. Ahora, obtener estos modelos en LTE es complicado, porque si tú tratas de resolver las ecuaciones de manera directa, es muy costoso computacionalmente. O sea, lo es ahorita, lo era más en el pasado. No puedes simplemente invertir porque te quedan unas matrices que dependen del número de frecuencias, el número de átomos y sus correspondientes estados de excitación y de ionización. Y claro, mientras más de eso tomes en cuenta, más frecuencias, más átomos, más realista va a ser tu modelo, pero también más costoso. Entonces, esas matrices terminan siendo muy grandes. Así que la solución a eso fue utilizar métodos iterativos para resolver las ecuaciones. A medida que surgieron, se desarrollaron y se fueron mejorando los métodos iterativos para resolver las ecuaciones, empezamos a obtener modelos mucho más precisos, mucho más realistas. Pudimos tomar en cuenta más frecuencias, más iones. También se inventaron métodos de aceleración, como les dicen, que es para que tratar de converger más rápido, métodos híbridos para maximizar las ventajas de un método o de otro, pero todo esto es un mundo aparte y sería básicamente otra charla, los métodos iterativos. Solo quédense con la idea
Ven que entonces ahora teníamos métodos iterativos que nos permitían resolver las ecuaciones y podíamos ahora tener modelos que no necesitaban la suposición de LTE. Bien, ahora nos queda entonces comparar lo que observamos con nuestros nuevos modelos en LTE. Hay muchos trabajos, varios. Aquí yo puse algunos que me parece que resumen muy bien los resultados que se obtuvieron. Podemos comenzar, por ejemplo, con Harold y Scott en 1970. Ya en ese momento saben que habíamos hecho modelos LTE. Bueno, con los modelos LTE habían algunas estrellas, como las estrellas B de la secuencia principal, donde la velocidad de microturbulencia que se obtenía era pequeña en comparación a la velocidad térmica del hidrógeno y del helio, que es la velocidad térmica que se usa para comparar. Y cuando colocamos entonces modelos en LTE, pues esa diferencia se volvió básicamente despreciable. Entonces, si sumas algo muy pequeño a otro término, pues ese término ni se entera. Entonces, habían estrellas donde pues la idea de microturbulencia realmente no era necesaria, y no era necesaria incluso con LTE. Sin embargo, con las supergigantes OB era otro tema. Las supergigantes OB era como el demonio de mucha gente, porque primero había menos trabajos en ella, que era más complicado. Primero, la aproximación plano-paralela, pues no se cumplía en ellas, porque las supergigantes OB tienen lo que se conoce como una atmósfera extendida. O sea, tú no puedes ignorar la curvatura. Tienes, a juro, que hacer un modelo con simetría esférica. Y la ecuación de transferencia y radiación en simetría esférica es un poco más complicada que en plano paralela. Entonces, además de eso, pues el LTE pues también se tiene que ir. Entonces, ellas eran un poco más allí, como que había que tenerles alguito de miedo. Así que cuando para los modelos LTE, para las supergigantes OB, se tenían valores de microturbulencia bastante grandes. O sea, hay autores que reportaban velocidades, como lo coloco aquí, mayores o iguales a la velocidad térmica. Algunos llegaban a necesitar valores de microturbulencia de 28, 30, 35 kilómetros sobre segundo para poder ajustar los modelos. Con modelos NLT para las supergigantes OB, lo que encontraron autores como Lennon, Juveni y colaboradores, especialmente por ejemplo el trabajo de G.C. Lambert, que es muy útil porque ellos tienen las observaciones, tienen modelos LTE y modelos no LTE y comparan los tres. Entonces justamente ellos para los modelos LTE seguían necesitando valores entre 20 y 35 kilómetros sobre segundo. Pero para modelos NLTE necesitaban una velocidad promedio de 10 kilómetros sobre segundo. Entonces la conclusión era que en sí, con modelos NLTE, el valor de microturbulencia necesitado para nuestros modelos es menor, pero muy importante, no es cero. Ya que una discusión que se tenía cuando pues se revisaban las aproximaciones es: cuando yo quite las aproximaciones, cuando las quite todas, no voy a necesitar microturbulencia, porque eso es una consecuencia del hecho que yo haga aproximaciones de mis modelos analíticos. Y habían otros autores que decían, no, hay que quitar las aproximaciones e incluir microturbulencia. O sea, había personas que estaban completamente seguras que igual microturbulencia tenía que ser incluida. Y lo que se encontraron entonces al comparar los modelos es que efectivamente, aunque el valor de microturbulencia necesitaba disminuida, no dejabas de necesitarla, no se volvía a hacer, tenías que colocarla. Y pues eso fue sorpresa para muchos. Ahora, queda una pregunta que sigue sin respuesta el día de hoy, o sea, sin respuesta concreta. ¿Es real la microturbulencia? A ver, ¿a qué me refiero? Hay muchas personas que el día de hoy siguen diciendo microturbulencia sigue siendo una manera de ajustar nuestras observaciones a los modelos, los modelos de las observaciones, disculpen. No es realmente un fenómeno, es simplemente que pues quizás siga habiendo problemas con nuestros modelos, siga habiendo problemas que
no sabemos y necesitamos invocarla. Hay personas que dicen sí es un fenómeno real, incluso hay una idea bastante extendida de cuál puede ser el fenómeno físico que cause microturbulencias, pero en todo esto todavía hace falta mucha investigación. No hay una respuesta concreta. Y si preguntan mi opinión respecto a esto, bueno, mi opinión es que sea real o no, igual nos está diciendo que hay algo que nos falta. O sea, que hay algo que estamos ignorando, hay algo allí que aún tenemos que tomar en cuenta, que no estamos viendo, algún problema, algún error, eso habría que estudiarlo. Pero lo que sí es que nos está diciendo que falta algo. Y bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Y antes de que comiencen las preguntas, si quieren ver todos estos cálculos con más detalles, porque bueno, yo los pasé bastante rápido, porque aunque no son difíciles, sí son más o menos largos. Si los quieren ver con más detalles, este libro de atmósferas estelares de Juveni y Mijalas, se los recomiendo porque allí van a poder verlos con mucho más detalle para los que estén interesados. Gracias. ¿Preguntas? Gracias. Gracias, Giovanna. Y una disculpa por llegar tarde. No, tranquila. Supongo que tu final fue un final pensado para un montón de preguntas. Sí. Sí. ¿Cuál es, pensando en aquellas personas que creen que sí existe y que es un fenómeno físico, qué fenómeno físico le asocian? Bueno, hay varios trabajos que se han hecho que indican que puede ser que el overshooting de la convección cause inestabilidades en la atmósfera y esa inestabilidad es lo que se traduzca con microturbulencia. El overshooting, no sé cómo se traduce al español, si ya no sabe que me diga. Siempre nos lo enseñan como overshooting. Ajá, overshooting de la convección, bueno, para los que todavía no habrán visto evolución estelar, saben que el criterio de Ledox, o el criterio Schwarzschild, que es el más pequeño del criterio de Ledox, nos dice las condiciones para que ocurra convección, o para que tengas una región convectiva. Y el overshooting es que la región convectiva excede lo que tú esperarías según el criterio de Ledox. Y es un problema porque el criterio de Ledox se deduce pues por termodinámica. ¿Verdad que es más o menos sencillo, una termodinámica sencilla, pero al final es termodinámica? Y eso es lo que conocen como el overshooting de la convección. Entonces, la idea que manejan muchos es ese exceso de convección en las capas debajo de la atmósfera es lo que podría traducirse como esa velocidad o energía extra que tendrían los átomos en la atmósfera. Pero igual, esa es una hipótesis, es una idea que se está trabajando, que muchas personas pues les parece bastante coherente, pero que igual hay que investigar más. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí. Ahí Voy para allá, voy para allá. Bueno, buenas tardes. La pregunta es, en el caso, por ejemplo, de que, orientado a eso de que hay gente que piensa que nada más existe o no existe, ¿hasta qué punto se puede decir que no existe si es algo que hace que los modelos ajusten bien en un cierto porcentaje? Es decir que algo no existe si está funcionando tan bien, Bueno, ¿qué tan viable es? te digo, no voy a meterme en la psicología de los que dicen que no existe, porque yo soy de los que piensa que sí, pero lo que sí te puedo decir es que obviamente, incluso ahorita, actualmente, que nosotros ya hemos quitado todas las suposiciones y logramos hacer modelos detallados con muchos iones, muchas frecuencias, no solo muchos modelos originales eran solo de hidrógeno y helio, ahorita ya tenemos modelos con metales. A pesar de todo esto, pues los modelos no son perfectos, todavía hay trabajo que hay que hacer allí. Y mucha gente pues sigue atribuyéndole el tener que invocar la microturbulencia al hecho de a no tener modelos
tan buenos o tan perfectos. Quizás todavía faltan mejoras en los modelos, es lo que dicen muchas personas, al menos es lo que yo más he escuchado. No sé si habrá otro motivo, pero ese es el principal motivo que dicen varias personas, es nuestros modelos todavía necesitan ser mejorados. Y sí, estoy de acuerdo con eso, pero por ahora igual tenemos que incluir microturbulencia. Entonces, Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Yo tengo una. Comentabas que no se ve en todas las estrellas. Si sí existe la microturbulencia, ¿por qué en ciertas estrellas sí y en otras no? bueno, en otras no es que exactamente que no se ve, sino que es muy pequeña en comparación a la velocidad térmica del hidrógeno y del helio. Y como es tan pequeña, pues la desprecian. O sea, entonces quizás lo dije mal, no es que no se ve o que se vuelva 0, 0, 0, sino que se vuelve muy pequeña cuando comparas con la velocidad térmica. Y entonces no hace falta colocarla. O bueno, quizás si quieres hacer un modelo sumamente estricto, sumamente detallado, pues sí la tomes en cuenta. Pero para lo costoso computacionalmente, que es hacer muchos modelos, tomar en cuenta algo que es muy pequeño, casi despreciable, pues te sería en la práctica muy costoso para lo que te va a aportar. Entonces, por eso mucha gente en tipos de estrellas, donde es muy, muy pequeña, pues la desprecia, pero no es 0. Ok, y en el artículo del 1934 solo se ven líneas de carbono, fierro. ¿Esto se ve en otras líneas o solo es exclusiva de esas líneas que aparecen en el artículo? Bueno, hay un detalle importante que por lo que yo estuve leyendo, en esa época cuando se hacían las curvas de crecimiento observacionales, habían como unas líneas, como que, no sé si era convención, no sé si es que era las que les gustaba, pero habían como unas líneas que siempre se usaban. Por ejemplo, las de hierro 1, hierro 2, pero lo más importante es que siempre intentaban que fuesen líneas donde el estado inicial fuese el mismo, ya que decían, por lo que estuve leyendo, que la correlación ayudaba a disminuir los errores observacionales. Pero como le digo, habían como ciertas líneas que a los observacionales pues les gustaba usar. Y aquí que ellos usan, si no recuerdo mal, cromo, usan titanio. Aquí están, por ejemplo, las de hierro 1 y hierro 2. Estas eran líneas que a ellos les gustaba usar porque al parecer disminuían los errores. Y, por ejemplo, ¿actualmente se hacen en otras líneas o se sigue usando esas solo? Bueno, lo que pasa es que ahorita ya no se usan curvas de crecimiento, se usan los espectros como tal. Y tú, o sea, ya ahorita pues podemos tener espectros de buena calidad y entonces tú puedes comparar directamente espectros observados con espectros modelados. Ya no lo hacen con curvas equivalentes, entonces todo esto se lo quitan. Pero lo que sí es que hay gente que estudia, por ejemplo, si hay líneas de metales que son más afectadas por microturbulencia que otras, si son más las líneas de hidrógeno, si hay personas que se dedican, por ejemplo, a estudiar esas particularidades. Ok. Sí. Ah. Bueno, hasta ahora no hay una conclusión unificada porque, por ejemplo, los primeros modelos siempre se estudió especialmente hidrógeno y helio, como por ejemplo lo hice yo en mi tesis, y se veían que justamente eran bastante afectadas. Con los metales también encuentran efecto. Lo que pasa es que, al igual que pasa con el hidrógeno y el helio, por ejemplo en mi tesis, que a veces afecta mucho y a veces afecta poco, eso mismo encontraron en los metales. Al menos en los metales de los que yo he visto artículos. Creo que lo he visto con silicio y creo que con oxígeno también, no recuerdo ahorita bien. Y también, o sea, algunas líneas son muy afectadas, otras muy poquito y sin seguir un patrón general. Algo muy similar a lo que ya habíamos encontrado con hidrógeno y helio. Y un poco en esa línea, cuando hacen el estudio no por elemento, sino por tipo espectral de estrella, y también en la etapa evolutiva, ¿hay algo más que Sí, si se recuerda en mi tesis, yo coloco una gráfica que cómo afecta la microturbulencia según el tipo espectral. Y si no recuerdo mal, en las gigantes y supergigantes era donde encontraban que la microturbulencia tenía que ser mayor. Algo muy similar a los resultados que obtuvimos en este artículo. Entonces ahí, si recuerdan la introducción de mi tesis, había una gráfica de microturbulencia y tipo espectral en el eje X, ¿no?
creo que no la tengo aquí, pero bueno, está esa gráfica y se veía que la microturbulencia pues tenía que ser mayor a medida que teníamos gigantes, supergigantes, estrellas tipo OV, ahí teníamos que tener mayores valores de microturbulencia. Porque eso te puede dar una pista, ¿no? Porque pues, Sí. el estado evolutivo, aunque se trate del mismo tipo espectral, pues están pasando cosas distintas tanto en la atmósfera como abajo. Como en el interior, sí. Por ejemplo, creo que en estrellas de secuencia principal es donde se ha encontrado que se necesita menor valor de microturbulencia. Por ejemplo, los valores despreciables de los que te comentaba, la mayoría se han encontrado en estrellas de secuencia principal. ¿No hay más preguntas? Porque la discusión está buena, ¿no? Ok. Bueno, pues le agradecemos nuevamente. Gracias. Hago lectura. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga la presente constancia a la maestra en Ciencias, Giovanna de los Ángeles Moya Rodríguez, por la presentación de la conferencia ¿Por qué es necesaria la microturbulencia? Como parte del Coloquio de Astrofísica. Ciudad de México, 28 de abril del 2025. La técnica al servicio de la patria, y firma el doctor Miguel Neri Rosas, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Le damos un aplauso a la maestra en Ciencias. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a la próxima edición de el Coloquio de Astrofísica, que será en mayo. Muchísimas gracias.